Hemos estado estudiando la serie sobre el santuario. Jehová está en su santo templo. En la noche inicial yo les dije que íbamos a dedicar un tiempo para hablar acerca del santuario en relación con las doctrinas de la iglesia. No vamos a tener el tiempo de hacer un estudio detallado. Yo he hecho un esbozo sobre esto y lo voy a presentar. Voy a hacer un paréntesis antes de entrar en el tema de hoy, que es hablar acerca del sacerdocio, para hacerle ese esbozo de el santuario y su relación con cada doctrina, qué lo representa, cómo está representada o simbolizada cada doctrina en el santuario. Y entonces entramos en el tema de hoy, que es el sacerdocio. Pero como prometí eso, ya mañana el tema va a ser extenso, no se puede tocar nada más. Y el martes va a ser también un día extenso porque vamos a hablar del día de la expiación mañana. Y el martes en el cierre vamos a hablar del tiempo del juicio por los vivos. Entonces esos dos temas lo van a abarcar un gran tiempo y no podremos hacer ningún espacio. Así que introduje hoy un paréntesis para hablar acerca de esto y lo puse bien resumido acá. El santuario y las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La doctrina de la palabra de Dios, que es la doctrina número 1, está simbolizada la palabra de Dios en el santuario, en la mesa de los panes. Sabemos que la mesa de los panes es símbolo del pan de vida. Así lo estudiamos cuando vimos ese mueble. Y también es símbolo de Jesús, que dice que es el verbo hecho carne. Así que allí está la palabra de Dios. La deidad está simbolizada por el arca del pacto, el Padre, el altar del sacrificio, el Hijo, el candelabro, el Espíritu Santo. Dios el Padre, la manifestación de la Shekinah en el propiciatorio. Dios el Hijo, simbolizado como el Cordero, como el sacerdote. Dios el Espíritu Santo, el candelabro. La creación, el la doctrina número 6. En esta doctrina es interesante ver lo siguiente. Por eso puse un poquito más de detalle para que no veamos que estamos forzando ninguna situación, sino las cosas como son. Así como la creación demoró 6 días y cada una se introdujo con un dijo Dios y el sábado lo siguió. ¿Qué vemos ahora en la descripción del santuario? 6 secciones inician, cuando Dios le está dando la instrucción a Moisés, 6 secciones inician con Dios habló a Moisés con respecto al tabernáculo. ¿Cuáles son esas 6 secciones? El capítulo 25, verso 1, el 30, 11, el 30, 17, el 30, 22, el 30, 24 y el 31, 1. En esas 6 ocasiones dijo Dios, Dios habló a Moisés, dijo Dios. Y la séptima es la instrucción que da acerca del sábado. En el capítulo siguiente, el capítulo 31, versos 12 al 17. Así que ahí está los 6 días en las 6 instrucciones de la creación, los 6 días, y el séptimo día, la instrucción sobre el sábado. O sea, fíjense que no es casual cómo Moisés lo registra. Lo registra de una forma que nos conecta directamente con los 6 días de la creación y el séptimo día, el sábado. La naturaleza humana, la muerte de los animales como paga el pecado. Recuerden que los animales morían en lugar del hombre. Está hablando acerca de la temporalidad del ser humano sin la mediación de Cristo. El gran conflicto está representado por el macho cabrío para Jehová y Azazel, un conflicto que la Biblia presenta desde el inicio del pecado hasta su final, y también todo el santuario muestra la solución de Dios al problema del pecado y su autor. O sea, el conflicto entre el bien y el mal encuentra solución en el santuario. La vida, la muerte y resurrección de Cristo está representada por la fiesta de las primicias. Y es bueno señalar que nosotros nos hemos enfocado estos 10 días en los muebles del santuario, el servicio diario y el servicio anual. No hemos tocado las 7 fiestas, o sea, porque eso sería un estudio diferente. Hablar de las 7 fiestas que celebraban los judíos en el año, cada fiesta tomaría un día para poder explicarla, para poder hablar de ella. Así que no tocamos las fiestas en estos 10 días porque hablar de eso realmente toma tiempo.
¿Qué representa la fiesta de las primicias? Primera de Corintios 15, 20 y 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Fíjense cómo el apóstol Pablo relaciona de una forma directa la resurrección de Cristo con la fiesta de las primicias que se celebraba en el santuario. Así que la fiesta de las primicias es una representación de la resurrección y sabemos que hay bastante más que señalar acerca de la vida y la muerte de Cristo a través del sacerdote, a través del Cordero. También la experiencia de la salvación, el ritual de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, la doctrina número 10. La doctrina número 11, crecer en Cristo. Esta doctrina es la última que se agregó al compendio doctrinal, que señala que el cristiano necesita ir desarrollando cada vez una mayor relación con Cristo, una mayor dependencia de Él y crecer en la fe en la medida que avanza su vida cristiana, y que tenga confianza en que el Padre Celestial lo va a habilitar para enfrentar las fuerzas del enemigo y los demonios bajo cualquier disfraz que venga. Porque esa doctrina se enfocó principalmente en una zona, la zona más poblada del mundo, donde hay religiones animistas, y esas religiones animistas creen mucho en los espíritus del mal. Entonces la iglesia necesitaba una doctrina que enfocara que Cristo es capaz de expulsar los demonios. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Cuando tú creces espiritualmente, entonces tienes la confianza de que Dios puede hacer eso. Así que, ¿cómo vemos esto en el santuario? La justificación en el altar y la santificación. Ese proceso es el crecimiento cristiano. O sea, usted, una vez fue justificado en el altar del sacrificio, no se detiene allí. Continúa con la fuente. Derramaré agua limpia y seréis limpiados. Y continúa después en el lugar santo, todo el proceso de la santificación y crecer. Todo eso está representado. Y el día que Azazel, el macho cabrío que se da para Azazel, era desterrado al desierto donde moría, es finalmente como Satanás va a ser finalmente destruido, la destrucción final del enemigo. Así que aquí está representado también con ese macho cabrío. La iglesia, la mesa con los 12 panes. La doctrina 13, el remanente y su misión, el sacerdocio. Apóstol Pedro señala que nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, que tiene una misión: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está la misión del remanente, en el sacerdocio actual, el real sacerdocio que somos hoy. La unidad en el cuerpo de Cristo, la mesa de los panes, la iglesia como el cuerpo de Cristo, el bautismo, la fuente del lavacro, está simbolizando el bautismo. La cena del Señor, hay 3 procesos que se hacen: el lavamiento de los pies, la fuente del lavacro, la mesa de los panes, el símbolo del pan, y el vino está simbolizado por la sangre que se derramaba, el altar del sacrificio. Los dones y ministerios espirituales, las habilidades impartidas a los constructores del santuario para la realización de los muebles. Incluso dentro de una de las explicaciones que da, no puse aquí los textos porque son varios, del 31, del 1 al 6, dice que él le iba a dar a Bezaleel y a Oliab capacidad para que pudiesen ellos hacer las instrucciones del santuario. O sea, Dios le va a dar la habilidad, los dones a estas personas. Pero también el Señor especifica en otras instrucciones que iba a capacitar a las personas para que pudiesen hacer esa labor, refiriéndose a otras personas. O sea que en la descripción del santuario se nota cómo el Señor iba a dar la habilidad y la capacidad para que pudiesen hacer lo que Él les había pedido. El don de profecía, simbolizado por el sacerdote. Dios se comunica en el propiciatorio y también en el Urín y el Tumín. ¿Recuerdan? Se encendía el ángel de la derecha o se ponía un nimbo oscuro en el ángel de la izquierda, o se encendía la piedra de la derecha, el Urín, o se ponía oscura la piedra de la izquierda, el Tumín. Así que allí está cómo Dios se comunica con el ser humano. El sacerdote se comunicaba con Dios, Dios se comunicaba con el sacerdote, respondiendo sus oraciones. Así está representado el don de profecía. La ley de Dios, dentro del arca estaban las tablas de la ley de Dios. No hay que buscar un símbolo, estaban ahí directamente, ¿verdad? El sábado, hay una instrucción directa en la descripción del santuario.
mandando a que tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. O sea, no hay ni que buscar qué lo representa. Un mandato directo. Es una fiesta. Ustedes tienen que guardar este día como un día de fiesta. Una instrucción clara y directa. La mayordomía explicada claramente en las ofrendas y sacrificios que se traían al altar. La conducta cristiana, todo el ritual del santuario y la santidad, desde aceptar a Cristo, ser bautizados, el lugar santo, el lugar santísimo, la conducta cristiana, una vida que se va asemejando cada vez más hasta el modelo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dijo Jesús. El matrimonio y la familia, el sacerdocio, realmente es un modelo de Dios para la familia. De hecho, el padre debe ser como el sacerdote del hogar. ¿De dónde se ha extraído eso para hablar del padre como sacerdote del hogar? Inspirado en el santuario y la responsabilidad espiritual que tiene el sacerdote en el santuario. Así que, inspirado en eso, se habla de el rol del padre como sacerdote del hogar. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Bueno, esta es la doctrina que estamos explicando, ¿verdad? Y hablando. No hay que buscar correspondencia con ella. La segunda venida de Cristo, el día de la expiación y la purificación del santuario. La fiesta de las primicias también lo simboliza, según Romanos 8:23, que nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo vamos a recibir la redención de nuestro cuerpo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Así que las primicias también estaban representando el momento de la redención de nuestros cuerpos en ocasión de la segunda venida de Cristo. La muerte y la resurrección, Cristo como Cordero entrega su vida y la vuelve a tomar, así lo dice él. Nadie me la quita, yo la entrego y yo vuelvo y la tomo. El milenio y el fin del pecado, el macho cabrío para Azazel y su envío al desierto. El milenio representa justamente cuando Azazel se manda al desierto cargando los pecados que hizo cometer y entonces por allí muere. Eso es un símbolo claro del milenio, vamos a hablar de eso mañana. Y la tierra nueva, la purificación del santuario, el día de la expiación, se inicia un registro en blanco. Usted comienza un nuevo año después del día de la expiación sin pecado. ¿Cuándo vamos a tener una experiencia así, similar, sin pecado, un registro limpio, blanco? En la tierra nueva. Definitivamente que cuando el Señor extirpe el pecado y pueda otra vez renovar esta tierra. Así que un esbozo rapidito para que podamos ver la relación tan estrecha de el santuario con todo el compendio doctrinal que tenemos nosotros. Claro, estudiar esto más profundamente, más a fondo, pues tomaría mucho tiempo, pero quería cumplir con esa deuda. Vamos entonces a entrar en el tema de esta noche, después de ese paréntesis que hicimos para cumplir esa parte. El tema de hoy es acerca del sacerdocio. El sacerdocio es un tema amplio, es un tema precioso. Hay mucha lectura hoy, hay mucha lectura porque queremos ver cómo el Señor describe cada detalle acerca de lo que Él instruyó que se hiciera. Entonces vamos a concentrarnos bien concentrados en este estudio acerca del sacerdocio. El oficio sacerdotal anticipa y proclama tres ideas básicas del plan de salvación. Número uno, la reconciliación. Se explica en el servicio diario. La mediación, número dos. La acción sacerdotal es una que ocupa el lugar de otro y media en su favor. La mediación y la santificación. El objetivo de la reconciliación es la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esos tres aspectos son parte fundamental del servicio que hacía el sacerdote. Era, en un sentido, una figura de Cristo. Y por lo tanto, el sacerdote representaba al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Así que tiene una doble función el sacerdote. Vamos a leer cómo describe Éxodo 28, 1 al 5.
Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y sepáralos de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras especiales, sagradas para Aarón, como señal de distinción, de honra y hermosura por su servicio a Dios. Y tú hablarás a todos los sastres que he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Hagan pues. La vida del sumo sacerdote estaba dedicada al servicio de Jehová y a representar al pueblo ante su Dios. Y el Señor especificó cómo iba a estar diseñada la vestimenta del sumo sacerdote. Había un solo sumo sacerdote hasta que muriera. Entonces después venía el siguiente en el orden. Así que el sumo sacerdote era una representación de Cristo. Vamos a ver cómo era la vestimenta de este. Primeramente, una túnica era de color blanco. Entonces el sacerdote se vestía con esa túnica de lino fino, dice el verso 39 del capítulo 28. Esa túnica de lino y el color que era, entonces, es una representación clara acerca de la justicia. La justificación del color blanco siempre nos habla en esa dirección. Y la especificación es que esta era la primera vestimenta que él se ponía, la primera vestimenta. Cuando hablamos de túnica, nos recuerda Génesis 3:21, donde dice que el Señor hizo túnicas de pieles y vistió a Adán y Eva. Las túnicas fueron confeccionadas por Dios, no por el hombre. Y esas túnicas de Adán y Eva fueron de cueros de animales inocentes que murieron en lugar de ellos. Y entonces Dios construyó las túnicas para ellos. Reiteramos el símbolo de la justificación, la justicia de Cristo. En el original, pieles está en singular para señalar el hecho de que el único cordero que puede cubrirnos con su perfecta justicia es Cristo. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa justicia de Cristo se le imputa al pecador. Cuando hablamos de justicia imputada, significa que yo no la merezco, pero que el Señor me la otorga. El Señor me la entrega cuando yo creo en Él y lo acepto. Entonces Dios me cubre con su manto de justicia. Hay un detalle más que da Éxodo, que alguna gente se ríen cuando ven esto. Hasta los calzoncillos estaban especificados. Dice el verso 42, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Así que estamos hablando aquí, antes de la túnica de lino blanca, entonces tenía que usar los calzoncillos. Y ese calzoncillo tenía una cualidad especial, tenía como unos breteles, porque eran desde los hombros hasta los muslos. Así que era bien abarcante, ¿verdad? El calzoncillo que iba a usar el sacerdote. Después del calzoncillo, entonces venía la túnica blanca, y después de la túnica blanca venía entonces el manto. Este manto azul que vemos aquí con el color número 2 era el que tenía las orlas y las campanillas doradas. ¿Y por qué se mandó a hacer ese manto de esta manera? Si el sumo sacerdote, cuando estaba oficiando en el santuario, moría por alguna situación que no hubiese confesado, por algún pecado que tuviera, si él entraba en esa condición, moría. Entonces nadie podía, bajo ninguna circunstancia, entrar a sacarlo, hasta que no se hiciera una sustitución del sumo sacerdote. Entonces, por eso él entraba con unas campanillas, y ellas siempre estaban sonando, indicando de que él estaba vivo y estaba haciendo su labor de intercesión en el santuario. El manto del efod era una ropa que daba una dignidad especial. Era de color azul y el sumo sacerdote la llevaba puesta sobre la túnica blanca de lino torcido, y debajo del efod era una sola pieza sin costura. Todas estas piezas que usa el sumo sacerdote van a notar que son de una sola pieza, así lo especifica, así que eran bordadas. El ruedo
es lo que tenía esas campanillas en la parte de abajo y unas granadas, una forma. Era muy bonito cómo se presenta. Vamos a leer cómo lo describe Éxodo 28, versos 31 al 35. Sería bueno que usted tenga su Biblia a mano y que usted vaya repasando esta lectura, que la escuchamos, pero es bueno que usted tenga su Biblia a mano para que pueda ir repasando. Harás el manto del efod todo de azul, con una abertura para la cabeza de Aarón. La abertura tendrá alrededor un borde tejido, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Las campanillas de oro se colocarán alternadamente en toda la orla del manto alrededor. Este manto estará sobre Aarón cuando entre al lugar santo a ministrar delante de Jehová, y las campanillas tintilarán cuando él entre y salga del santuario delante de Jehová, para que no muera. Muy bien, ahí estaba la lectura de Éxodo 28, 31 al 35. Esta lectura con el video lo que busca es que usted pueda relacionar bien, hacer la correspondencia de cómo era en la realidad, porque estamos viendo las imágenes de lo que dice el Señor que debían hacer. Pasamos a la siguiente parte de la vestimenta, que era el efod. Así que vamos a repasar primero, bueno, no se ve lo primero, que era el calzoncillo, no lo enumeramos, así que eso está la base, ¿verdad? Desde el hombro hasta abajo. Entonces, en primer lugar estaba la túnica blanca. Después está el manto. Y ahora, en tercer lugar, llegamos al efod. Aquí llegamos a esta pieza que estamos viendo como número 3, el efod. Sobre el manto, el sacerdote se colocaba el efod. Dice la especificación que era con hilos de oro, escarlata, púrpura y carmesí, y eran de lino fino y retorcido. Esos colores vamos a explicarlos, porque hay un símbolo en los colores. El color oro es símbolo de la divinidad. El lino blanco es símbolo de la justicia de Cristo. El azul representa a Cristo como el Hijo de Dios. El cielo es azul, entonces simboliza la divinidad de Cristo. El púrpura, Cristo como rey, es un color real, el púrpura, así que representa a Cristo como rey. Y el carmesí, rojo, representa entonces la sangre redentora de Cristo. Todo esto estaba representado en el efod, con esos colores que tenía. Vamos a leer ahora Éxodo 28, 6 al 8. El efod se debe hacer de lino fino y diestramente bordado con hilos de oro e hilos color azul, púrpura y carmesí. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto que estará sobre él será hecho de los mismos materiales, lino fino bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. De manera muy clara y muy directa está la especificación. La siguiente parte, que es el número 4, el pectoral, el urín y el tumín. Vamos a esta parte aquí. Encima del efod, entonces se colocaba el pectoral. Y dentro, el urín y el tumín estaban en esta pieza número 4 que estamos viendo aquí, esta pieza número 4. Así que vamos a leer cómo lo describe, y esta era precioso. Vamos a ver la descripción. Es un poco larga la lectura, es del verso 15 hasta el verso 30, pero vamos a leerlo. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod, lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en 2, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe.
Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella, como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro y los pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová. Fabuloso la explicación tan detallada que da. El racional, el pectoral, como se le llama, era la prenda más hermosa y elaborada de todo el vestuario del sacerdote. Recuerden que no solo tenía 12 piedras preciosas, sino que cada piedra llevaba el nombre de una tribu, atendiendo al orden en que ellos se organizaban para salir. Las piedras, como se especifica, yo quiero mostrárselas con otras imágenes, esta imagen. Aquí podemos ver las piedras preciosas, o sea, sin el nombre, pero quiero que vean cómo es esa piedra en la naturaleza, cómo la encontramos en la naturaleza. Esas 12 piedras preciosas, pero hay 10 de las 12 y uno puede hacerse una idea clara acerca de cómo es esa piedra, cómo eran esas piedras. Era algo precioso, y él tenía esas 12 piedras y en cada piedra el nombre de la tribu que representaba. Y entonces, comparación con esas 12 piedras que llevaba el pectoral del sacerdote y las 12 piedras, mírenlo aquí, que están en el fundamento de la Nueva Jerusalén. Estas son las 12 piedras que están, dice Apocalipsis 22, están en la Nueva Jerusalén. Entonces, si ustedes miran, pueden ver que varias de las piedras son exactamente la misma. Varias de las piedras, la del pectoral con la de la Nueva Jerusalén. El Señor gusta de estas piedras preciosas, las mandó a colocar en el efod, allí en el efod del sumo sacerdote, y entonces son las que van a tener como fundamento también cada puerta de la Nueva Jerusalén va a tener una de esas piedras preciosas. El conflicto de los siglos dice en la página 30, esta es una figura que expresa el invariable amor de Cristo por su pueblo. Sobre los hombros se lleva la carga, sobre el corazón se los ama. Así Cristo presentó su sangre al Padre a favor de los hombres y lleva sobre su corazón el nombre de cada pecador. La cita empieza en las comillas. Cristo presentó su sangre ante el Padre a favor de los hombres y lleva sobre su corazón el nombre de cada pecador. Como el sumo sacerdote llevaba el nombre de cada tribu, dice la inspiración profética que el Señor lleva sobre su corazón el nombre de cada pecador. Cada pecador arrepentido que ha aceptado su sacrificio por el cual Cristo intercede. Menciona que en el pectoral también iban 2 piedras, el Urim y el Tumim. Entonces no se veían esas piedras y estaban dentro, en la parte interna que no se veía, y cuando el sacerdote iba a consultarla, entonces la sacaba desde adentro y podía consultarla y Dios respondía a través de estas piedras. Así que por eso no la vemos en el pectoral visiblemente, pero estaban dentro. Por eso dice en el pectoral. Así lo describe. Así que estas eran las piedras de Urim y Tumim. Vamos a leerlo en el verso 30 de manera específica.
Pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urín y Tumín. O sea, para que no tengamos ninguna duda, porque hay personas que he visto que pintan el Urín y el Tumín en el pectoral a mano derecha y a mano izquierda, pero la Biblia dice que fue dentro del pectoral que se colocaron el Urín y el Tumín. Así que no eran visibles estas dos piedras, sino que se utilizaba cuando había que consultar a Dios. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urín y Tumín. Era muy frecuente consultar el sumo sacerdote para que consultara a Dios para ver qué opinaba Dios sobre tal o cual situación. Y entonces Dios respondía a través de Urín y Tumín. Cuando Saúl lo estaba buscando, respuesta de Dios también trató de hacerlo. Y dice la Biblia que Dios tampoco le respondió ni por Urín ni por Tumín. O sea que hay varios ejemplos en la Biblia de que se usó mucho este medio para buscar respuesta de Dios. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Y ahora leemos Patriarcas y Profetas, página 364. Cada vez que la respuesta era negativa, una nube oscurecía la piedra de la izquierda, el Tumín. Y si la respuesta era positiva, un nimbo iluminaba la piedra de la derecha. Ahí están las dos piedras, como Dios lo respondía. Lo dice Elena G. de White directamente. Así que no hay ninguna duda de la forma como Dios respondía. Vamos a pasar ahora a las dos piedras más que se utilizaban, que eran en las sombreras. Sobre las sombreras del efod iban dos piedras de ónice. Allí estaban grabados los nombres de los hijos de Israel, 6 en cada piedra. Así que aquí, en esta parte, en los hombros, en ambos, entonces el sumo sacerdote tenía otra piedra, pero aquí tenía 6 tribus y en el otro tenía 6 tribus también. Vamos a leerlo en Éxodo 28, 9 al 14. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra harás grabar las dos piedras con los nombres, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial perpetuo. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones en forma de trenza de oro puro, y las fijarás en las sombreras del efod. Y dice la inspiración profética, a semejanza de Aarón, que simbolizaba a Cristo nuestro Salvador, lleva los nombres de todos sus hijos sobre su corazón en el lugar santo. Pasemos al cinturón. Voy un poquito rápido por el tiempo. El cinturón se describe en el capítulo 28, versos 39 y siguiente. Era el cinturón que usaba en el efod. ¿De qué simboliza o qué representa el cinturón? Dice Isaías 11:5, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fíjese cómo, tomando el símbolo del cinturón que se colocaba el sacerdote, entonces está hablando de cinto de sus lomos y ceñidor de tu cintura. O sea, la justicia de Cristo. La otra parte de la vestimenta era la que vemos aquí como número 7, que era la mitra o el turbante que utilizaba el sumo sacerdote. Ese turbante era de lino fino, lo especifica claramente el texto bíblico, dice el verso 39, bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Así que el turbante tenía esos elementos. Los hijos de Aarón se ponían mitras, se ponían turbantes. Pero la diferencia entre el turbante de los hijos y el turbante del sumo sacerdote era
que la mitra del sumo sacerdote tenía oro y azul. Tenía un cordón azul y tenía oro, porque tenía también una inscripción. Entonces, la de los demás no tenía ninguna especie de adorno extra, solo el lino. Número 8, entonces ahí sí vamos ahora a la placa sagrada, con una inscripción, con una letra que decía santidad a Jehová. Vamos a leerlo en Éxodo 28, versos 36 al 39. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul en la parte delantera de la mitra de Aarón, y estará sobre la frente de Aarón, llevando de esta manera las faltas cometidas en todas las ofrendas consagradas por los hijos de Israel. Sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás la túnica de Aarón de lino, y harás también la mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. El turbante, la mitra y la placa de oro que llevaba, que decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. En hebreo, aquí está cómo se escribía esa palabra. Entonces, Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía inspirar en el pecador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se llegaban a su presencia. Patriarcas y Profetas, página 364. O sea, el Señor dio instrucciones claras y específicas, porque cuando la gente viera al sumo sacerdote, tenía que inspirar santidad, respeto, pureza, y todo eso realmente la forma como estaba sí que lo lograba. También el incensario de oro que llevaba el sumo sacerdote para poder ofrecer el incienso cuando él entraba a hacer esa intercesión. El sacerdocio de Jesús en las Escrituras se nos presenta que fue llamado según el orden de Aarón y según el orden de Melquisedec, ambos órdenes. Entonces, sus funciones, las funciones de Cristo como sacerdote, abogado, intercesor, mediador, todo eso hace Cristo como su labor sacerdotal en el santuario celestial. Sus cualidades son que también, además de ser el sacerdote, también es el sacrificio. Cristo es el todo en todos. Si miramos lo que dice la Biblia, el llamado que tiene Jesús al sacerdocio arónico, entonces podemos ver Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, Pablo está hablando acerca de eso, el sacerdocio arónico que Cristo tiene. Entonces, cuando miramos, vemos a Cristo intercediendo a favor de los hombres, se muestra paciente con los ignorantes y extraviados, fue llamado por Dios para esta obra, como el sacerdocio arónico. Pero más adelante vemos que también Pablo en Hebreos habla acerca de Cristo según el orden de Melquisedec, y colocando el sacerdocio de Melquisedec por encima del de Aarón. Entonces, estamos mirando nosotros que ahora hay una representación de Cristo usando el símbolo de un sacerdote al que Abraham le entregó los diezmos de todo, ustedes recordarán. Entonces, Salmo 110, verso 4, dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Y qué relación tiene su sacerdocio con Jesús? Melquisedec fue un sacerdote que en la Biblia no se menciona su genealogía. Al no mencionar su genealogía, entonces dice sin padre ni madre, no se menciona la edad que tenía ni la fecha cuando murió, no se habla de eso. Entonces se utiliza eso como un símbolo. Número uno, su nombre, Melquisedec, rey justo, rey de paz, era rey de Salem. Entonces, como no se conoce su genealogía, dice sin padre ni madre, es símbolo de la eternidad del sacerdocio de Cristo. No conocerse sus datos de nacimiento o muerte, entonces lo hacen ver como si fuera eterno.
pero es solamente un símbolo porque la Biblia no da esa información. Pablo lo utiliza para hablar acerca del sacerdocio eterno de Cristo Jesús. Simboliza la superioridad de Jesús. Bendijo a Abraham y éste le entregó los diezmos de todo. Así que simplemente es un símbolo acerca de Cristo y su eterno sacerdocio en favor del hombre. Jesús como mediador. ¿Qué diferencia hay entre el ministerio intercesor y el ministerio mediador de Cristo? ¿Qué diferencia podemos encontrar? El ministerio intercesor de Cristo, encontramos a Cristo abogando por el hombre que ha caído en pecado y que necesita ser justificado. Hay una intercesión para que él pueda recibir la justicia de Cristo. Ahora, el ministerio mediador de Jesús busca la restauración de la relación rota entre Dios y el hombre, elevando al hombre hacia Dios a través de la reconciliación y la santificación. Si ya fuiste justificado por el ministerio intercesor, ahora por el ministerio mediador, entonces vas a recibir la santificación. Así que ambos ministerios se combinan en Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Tanto la intercesión como la mediación, la justificación como la santificación. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa intercesión perpetua de Cristo. Todo lo que el sumo sacerdote llevaba es prototipo de Cristo. Cristo era el fundamento y es lo que está representando el sumo sacerdote. Sus servicios del templo eran simbólicos del sacrificio del Hijo de Dios. Estoy leyendo una cita del Deseo de todas las gentes, de Elena G. de White. Dice, el sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Así que cuando hablamos del sacerdocio, estamos hablando acerca de Cristo, porque se estableció, dice directamente la inspiración profética, para representar el carácter y la obra de Cristo. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en él como un salvador personal. Sign of the time, señales de los tiempos, en G. de White también está diciendo eso. Una cita más del don de profecía nos dice, el hecho de que Cristo se ofreciera a sí mismo en ofrenda a Dios introduce una verdad adicional, que Cristo no fue ofrecido por otro, sino que se ofreció a sí mismo. Es que en Cristo se da la singularidad única de ser él a la vez en el mismo acto, ofrenda y sacerdote. Qué lindo, ¿verdad? Poder entenderlo de esta manera. O sea, Cristo es la ofrenda. Alguien traía una ofrenda, ¿verdad? Entonces Cristo es la ofrenda. ¿A quién se le entregaba? Al sacerdote. El pecador mataba el cordero, entonces el sacerdote agarraba el cordero y lo colocaba sobre el altar del sacrificio. Y seguía todo el proceso con esto. Pero, ¿qué encontramos en Cristo? Que Él realiza ambas funciones. Miren cómo Jesús lo describe. Él mismo dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dice Jesús, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, el Cordero y el sacerdote. Eso es Cristo. Y aquí Él lo explica de manera extraordinaria en Juan 10:18. Las cualidades sacerdotales de Cristo, que es misericordioso y fiel, Hebreos 2:17, fue tentado en todo según nuestra condición, pero nunca pecó, simpatiza con nosotros, allí está Hebreos 5:2, tiene plena autoridad sobre nosotros, Jesús intercede incansablemente hasta completar su labor y entonces venir por segunda vez. Hebreos 8:1 dice, ahora bien,
el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es mi Jesús. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sabemos ya que Él está intercediendo en el santuario celestial, pero esa fe que ya tú has profesado, tienes que retenerla, porque Cristo está intercediendo por ti. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el que tenemos allí. Si yo sé que ese Cristo es el que tengo allí, entonces yo tengo que vivir en esta vida para honrar, bendecir y glorificarlo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos por qué desesperarnos. Hay momentos que nosotros flaqueamos, caemos, pero el Señor dice que Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Recuerdan esa cita que leímos? Sí, hermanos. Aun cuando seamos vencidos por el enemigo, Cristo está intercediendo por nosotros. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eterno Padre y Dios de misericordia, nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia, porque sabemos que Cristo está a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, porque esa intercesión divina limpia, borra y purifica nuestras faltas, nuestras rebeliones y pecados. Señor, queremos agradecerte infinitamente por hacer tanto en nuestro favor. Gracias por ser el Cordero. Gracias por ser el sacerdote. Gracias por dar tu vida para que hoy tengamos salvación y vida eterna. Que podamos mirar siempre hacia adelante y hacia arriba, mirando esa labor gloriosa que realizas para nuestra redención. Tanto la intercesión para nuestra justificación como la mediación para nuestra santificación. Que esto sea una realidad en tu iglesia de Fort Conner. En el nombre de Jesús. Amén.